momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Muy buenos días, nos encontramos el día de hoy en un nuevo programa de Diálogos Ciudadanos desde el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. Les damos la bienvenida a nuestro programa semanal. El día de hoy tenemos el tema sobre las redes sociales y la construcción de narrativas. Para este tema vamos a estar dialogando con Carolina Hernández, quien es estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado. Carolina pertenece a Jóvenes por la Transparencia y la agrupación con la que hemos venido trabajando algunos episodios de Diálogos Ciudadanos. Entonces también les invitamos ahí por medio de la publicidad que vayan a leer el artículo que Carolina escribió y sobre el cual pues esta temática nace, y vamos a estar dialogando respecto a tanto el artículo que ella escribió como al tema en general del cual trato. Entonces, Carolina, muchísimas gracias por aceptar y bienvenida al programa. Muchísimas gracias por el espacio, pues creo que es muy importante poder expresar nuestras ideas en esta ocasión y pues asimismo dialogar de un tema que muchas veces, si bien pasa desapercibido, pues tiene un impacto grande en nuestra sociedad, y creo que sí es de vital importancia hacer un análisis sobre eso. Y pues así, muchas gracias a todos los que nos escuchan y pues esperamos que les pueda gustar lo que estaremos conversando. Perfecto, Carolina. Para empezar, no sé si nos puedes comentar cuál consideras tú que es el rol de las redes sociales en la actualidad. Bueno, para empezar debemos de estar conscientes que a comparación de hace unos años, las redes sociales han tenido un auge y una popularidad extrema. Y nos hemos dado cuenta que han dejado de ser como simples aplicaciones de entretenimiento y ocio, porque al final se convirtieron en espacios centrales de socialización y formación de opinión y construcción de identidad. Entonces, es decir, de que no solo conectan personas, sino que también configuran percepciones sobre lo que es deseable, lo que es normal o lo que es aspiracional, especialmente para la juventud. Perfecto. En tu artículo tú planteas que en las redes sociales hay una fuerte presencia de contenido que idealiza el pasado. ¿Por qué crees que este tipo de narrativas conecta tanto con las personas en la actualidad? Bueno, hay muchos factores en realidad, pero principalmente esto sucede porque actualmente vivimos en una era de incertidumbre, que de una manera muy fuerte está marcada por crisis económica, por transformaciones sociales profundas que directa o indirectamente terminan afectando nuestra vida. Y frente a todo ese presente caótico, el pasado se vende como un refugio de orden, de estabilidad y simplicidad. Entonces, esa estética de la calma que nos venden conecta con el agotamiento moderno, pero es el riesgo, es muy preocupante que compremos esta estética sin cuestionar la falta de derechos o lo que se vivía realmente en el pasado. Entonces, la nostalgia simplifica la realidad, pero por lo consiguiente, en muchos momentos de incertidumbre, como los que estamos viviendo actualmente, la simpleza reconforta o la sencillez queremos volver a ello, y al final se termina volviendo como algo a lo que realmente aspiramos. Perfecto. También en el artículo habla sobre la nostalgia por el pasado, como algo que circula en redes sociales y que puede tener un impacto más profundo de lo que parece a simple vista. ¿Cómo dirías que estas redes sociales moldean nuestras perspectivas del pasado y del presente? De acuerdo. Pues principalmente hay que aclarar que las
redes sociales y todas las plataformas digitales muchas veces no muestran el pasado como fue realmente, especialmente para las mujeres, sino que nos muestran una versión muy romantizada y un ideal a recuperar a través de filtros, de modas, de la época, música, imágenes cuidadas y narrativas emocionales. Entonces, al ver todo esto bonito, queremos volver a que vuelva de nuevo. Sin embargo, esa no fue la realidad de muchas mujeres del pasado. O sea, realmente hubo un problema social en la cual las mujeres no podían decidir, no podían tomar decisiones por sí mismas. Había mucha opresión por parte del sistema en general. Entonces, eh, toda esta narrativa en general ni siquiera termina encajando con muchas mujeres guatemaltecas o latinoamericanas del pasado, sino que más bien se inclina hacia las norteamericanas y europeas de hace unos años, especialmente en los años 50, 60 y 70. Entonces, además de toda esta romantización, elimina la parte cruda del pasado, como la falta de autonomía, la económica, o el silencio obligatorio que a veces se le imponía a las mujeres y se les negaba de algunos derechos de los cuales ahora tenemos la ventaja de gozarlos. Perfecto. También, bueno, se menciona en el artículo que el contenido viral no es solo entretenimiento en la actualidad, sino que también educa, influye, moldea criterios personales. ¿Puedes explicarnos un poco cómo este contenido que sería, por ejemplo, en forma de meme o de tendencias aparentemente inofensivas puede transmitir un mensaje político o cultural? Sí, claro, pues es muy interesante este tema, porque ya nos hemos dado cuenta que los memes están al orden del día. Sin embargo, muchas veces no solo nos hacen reír, sino que condensan ideas y valores, y que por lo que un meme puede normalizar roles de género, tribalizar desigualdades, reforzar estereotipos y demás problemas sociales. Entonces, la repetición se convierte en una idea normalizada y en consecuencia cuando algo se normaliza de una forma incorrecta tiene un impacto cultural y político. Es curioso porque muchas veces en redes sociales vemos muchos memes, muchas imágenes con alusiones a diferentes problemas sociales y muchas veces causa gracia, pero de alguna manera para la sociedad o para quienes están viendo estas imágenes terminan moldeando una idea errónea y algunos conceptos de los cuales quizás no deberían de ser. Entonces, realmente lo que se presenta en redes sociales sí tiene un impacto profundo de las ideas en general de las personas. Y contextualizándolo, digamos, acá en Guatemala, ¿cuál consideras que podría ser el impacto de estas redes sociales en materia política, especialmente, digamos, para los jóvenes? Bueno, hay que analizar que en Guatemala, de por sí la participación política juvenil y femenina ya enfrenta múltiples barreras estructurales. Las redes sociales pueden influir tanto positiva como negativamente, ya que así pues pueden movilizar, informar y generar conciencia, pero también debemos estar conscientes que pueden promover desinformación, desmovilización o modelos que refuercen desigualdades históricas. Por ejemplo, si las juventudes siguen consumiendo narrativas de desmovilización o regresión, el impacto es directo. O sea, menos mujeres involucradas en la toma de decisiones, en una normalización en la cual la exclusión en un país que de por sí ya tenía una deuda histórica con la participación femenina. Entonces, en juventudes que están construyendo aún la identidad política, el contenido digital sí tiene un peso formativo importante. Más adelante vamos a profundizar un poquito más el tema porque sigue siendo muy interesante del por qué se relaciona las mujeres, la política y las redes sociales. Perfecto, sí, justo en tu artículo pues mencionas bastante cómo esta tendencia, digamos, o este impacto de redes sociales afecta especialmente en mujeres por los estándares que se crean, las tendencias que se crean, que como tú mencionabas y mencionas en el artículo, pues tal vez son ideas muy romantizadas de cómo era el pasado y los quieren
volver a traer a la actualidad en la cual pues ya son modelos diferentes, tenemos sociedades diferentes, personas diferentes, que esta herramientas pues podría decirse que amplifica un poco el alcance que tienen estas perspectivas. Y referente a esto, de esta narrativa que mencionabas, digamos, más allá de digamos, de las plataformas y de las redes sociales como eso, como una plataforma para exponer, ¿consideras tú que hasta cierto punto también esas plataformas están influyendo para que estas tendencias vuelvan o simplemente pues están sirviendo como un medio para exponer lo que las personas realmente sienten? Bueno, debemos de entender que las plataformas siempre van a reflejar las inquietudes sociales, pero también amplifican lo que genera mayor interacción emocional. Y sabemos que el contenido que provoca emociones intensas como nostalgia, medio indignación y entre otras suelen viralizarse más. Entonces el algoritmo muchas veces no es neutral, sino que prioriza lo que retiene atención. Entonces nos damos cuenta que en cualquier tema, digamos, que esté de moda, entonces todas las personas empiezan a comentar sobre ello. Y así el algoritmo termina mostrando más y más y más contenido de lo que está en moda realmente. Entonces sí es un reflejo realmente de la sociedad lo que se muestra en cada una de estas plataformas. Perfecto. Y bueno, en el artículo también sugieres que esta narrativa nostálgica puede tener impactos más allá de lo cultural e incluso en lo político. ¿Podrías profundizar en esa relación entre viralidad, emociones y la política? Claro, pues la nostalgia muchas veces es una emoción poderosa que puede movilizar discursos que prometen volver a un orden anterior. Y bueno, no hablando directamente de ideologías o de corrientes, pero nos hemos dado cuenta cómo en los últimos años, especialmente algunos países y algunos estados siguen promoviendo esa idea de querer volver a como era antes. Entonces, cuando esa emoción se viraliza digitalmente, puede influir en debates culturales y eventualmente en decisiones políticas colectivas. Entonces, todo este tipo de decisiones, de querer volver al pasado, si bien algunos lo pueden ver como, ok, vamos a regresar para poder tener estabilidad de la cual teníamos antes y ahora carecemos. Sin embargo, pues no se toma en cuenta mucho los factores de riesgo que hubo en aquel momento, que pues quizás no todas las personas tenían derechos por igual y había mucha desigualdad social en general. Perfecto, y en este entorno de incertidumbre que tú mencionas, que pues considero que digamos, ha permitido las condiciones para que este tipo de contenido se viralice y se vuelva tendencia, y los jóvenes pues estando dentro del centro de esas plataformas como consumidores activos, ¿qué rol consideras que podrían estar jugando en las redes sociales? ¿Has visto que tal vez la juventud se ha inclinado un poco más a estas tendencias de querer volver a un pasado que ni siquiera conocieron, pero que quieren retraer de vuelta? ¿O has presenciado tal vez resistencia a esto o ambos? ¿Cómo has podido visualizar este tema? Pues claramente siempre no podemos generalizar y decir que toda la juventud está inclinada hacia querer volver al pasado, pero sí hay una mayor parte de jóvenes que sí lo romantizan, no solo hablando en este sentido, en el contexto que estamos hablando sobre los derechos de las mujeres y demás, sino que también hablando con la tolerancia hacia otras personas de diferente raza, sexo y demás, porque realmente así está sucediendo actualmente. Y a veces preocupa que sea como una regresión en vez de avanzar a tener más tolerancia, se esté regresando a estas prácticas que muchas veces son inaceptables porque llegan en discriminación de todo tipo y de todas formas. Perfecto. Y también el artículo mencionas que estos discursos pueden tener implicaciones políticas y culturales. ¿Cómo consideras que se da este paso, que es lo que pues se ha tenido en debate, siempre digo,
referente a lo de las redes sociales, las plataformas digitales, de cuando todo el contenido, todo lo que se habla, se discute en esas plataformas, pasa ya a un nivel sistemático, pasa a cobrar vía, digamos, en alguna política, en alguna tendencia, alguna postura de un Estado. ¿Cómo consideras que se da este paso? Y si se está dando, digamos, en ese contexto en el que estamos hablando de este contenido nostálgico. Bueno, si bien se está respetando la elección personal y la libertad de pensamiento al hablar de todo esto, lo que realmente llega a preocupar a veces es la normalización de de un ideal que no es como el que se muestra en pantalla, porque cuando algo se vuelve tendencia deja de ser una elección individual y se convierte muchas veces en una presión social. Si por ejemplo que miles de videos dicen que la felicidad y la estabilidad es a veces depender de alguien, ya sea económica o emocionalmente, el mensaje colectivo es de que la autonomía muchas veces causa infelicidad y asimismo pues todo se vuelve más complicado porque al estar solos, a tener esa autonomía, todo se complica. Entonces, muchas veces no es así. Y hay que reconocer que cuando una tendencia se vuelve aspiracional, esta moldea las expectativas sociales. Y cuando esas expectativas influyen en los comportamientos masivos, es que entramos en el terreno colectivo. Lo que podemos concluir de que todo esto todo lo cultural termina siendo una antesala de lo político, porque muchas veces creemos que la política en general solo son los partidos políticos, las elecciones, pero muchas veces también influye en muchas cosas que vemos, en lo cultural, en lo social. Entonces, esto es lo que podemos concluir de todo esto. Perfecto. ¿Y has notado, tal vez en el caso de Guatemala, algún ejemplo que nos puedas mencionar de cómo esta tendencia, digamos, o este deseo colectivo, podemos decirle, o pues que se está dando esa tendencia a querer volver a situaciones del pasado, a contextos del pasado? ¿En Guatemala se ha dado algún ejemplo que tú hayas visto o que nos puedas mencionar? Sí, claro. Pues muchas veces es de forma silenciosa, pero por ejemplo hace algunos años empezó la tendencia de la moda coquette, por ejemplo, en el cual se romantizaba mucho ya sea vestimenta, accesorios y demás muy femeninos. Y pues no hay problema con ello, sino que en redes sociales empezó esta situación de vender como esa estética muy hogareña, muy femenina, muy culta. Y no estamos, volvemos a eso de que no hay realmente algún problema con la elección personal, sino que como es de que a veces silenciosamente sí nos damos cuenta pero sinceramente a lo que vamos con todo esto es de que a veces es preocupante que muchas, en la juventud, especialmente jovencitas de 13, 14, 15 años, en nuestro contexto social, muchas veces dicen, ay, pero yo ya no quiero seguir estudiando o no quiero seguir una carrera universitaria porque pues yo quiero casarme, quiero tener una familia y tener hijos, teniendo ni siquiera alcanzando la mayoría de edad, lo cual a veces es preocupante porque también da lugar a muchas problemáticas sociales. Entonces, realmente es interesante que nosotros motivemos a las juventudes para que puedan aprovechar todas esas oportunidades que realmente ahora tienen. Entonces, seguimos respetando la elección individual, pero siempre haciendo un énfasis de que no debe ser como la única opción que hay en nuestro país. Perfecto. Ya como última pregunta, antes de irnos al corte, creo que justo lo que hemos venido hablando es digamos, como dilema que se ha enfrentado la humanidad con cuando se implementó y se crearon más tendencias y todo el contenido en internet se hizo más viral y pues ahora la rapidez con la que las cosas y las tendencias y mensajes se pueden viralizar, y es justo digamos, la cuestión de diferenciar
entre lo real y lo que pasa en las redes, ¿verdad? En las plataformas, que muchas veces, como tú ya nos has comentado, pues trasciende, ¿verdad? Todo lo que se habla en lo digital, todo lo que se expone, trasciende y ya se vuelve a un nivel más sistemático en la vida real de los países, en la cotidianidad de las personas. Pero ¿qué nos podrías decir tú de esto? Como mencionabas, por ejemplo, lo de la moda coquette, que no es algo que se pelee, digamos, o sea, aparentemente se puede decir que tal vez se pelea el estar, algo que puedas subir un video no sé, en TikTok con tu outfit coquette, a realmente adoptar esos ideales de mejor una mujer hogareña que no trabaja, se dedica a la familia. O sea, ¿cómo piensas tú que si se deben seguir peleando o alguna forma de que en lugar de pelearse, pues convivan digamos, digamos, este trato, esta diferencia entre lo digital y el que pasa en la vida real, en el mundo real, se puedan estar dando? ¿O consideras tú que es como natural que estén como en constante choque? Claro, pues este dilema muchas veces sucede porque pues debemos entender que cada ser humano tiene pensamientos muy diferentes. Entonces, no podemos obligar a las demás personas a que piensen igual que nosotros y pues hay libertad realmente y libertad de expresión de pensamiento. Sin embargo, creo que para tener una sociedad equilibrada en la cual pueda haber esa armonía, pues es terminar respetando las decisiones personales, media vez no, ¿cómo decirlo? Realmente alentar a las personas a que hagan lo que les guste, pero de una manera positiva. Entonces, a nivel nacional, era lo que hablábamos de que hay muchas tendencias, muchos pensamientos diferentes en los cuales se pelean, en los cuales hay como que realmente algo en lo cual no encajan, pero sí, debemos entender de que el respeto hacia las demás personas en la forma que ven, de conformidad con su contexto social y demás, pues hay que respetarlo para poder tener una armonía social en general. Perfecto, gracias Carolina. Vamos a irnos al corte y al regresar vamos a seguir dialogando un poco más en este enfoque que tú mencionabas en el artículo, que es en el rol de la mujer y esas narrativas tradicionales. Desde el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA, les damos la bienvenida. Seguimos en el Diálogo Ciudadanos del día de hoy. El tema que hemos estado tratando con Carolina Hernández es sobre las redes sociales y la construcción de narrativas en esas plataformas. Ya hemos venido hablando un poquito acerca de cómo estas tendencias se llegan a posicionar, digamos, ya en la vida cotidiana, en el mundo real, se han ido materializando, como bueno, el enfoque que Carolina le ha dado a su artículo sobre este tema es de cómo estas narrativas de querer volver al pasado, esta nostalgia, como ella lo menciona, ha impactado, digamos, en la creación y en el nacimiento de tendencias que han posicionado valores tradicionales como algo de moda o algo que se espera se adopte ahora en la actualidad. Y cómo eso también afecta, digamos, de cierta manera a las mujeres, en el caso específico que Carolina nos cuenta en el artículo, debido a toda digamos, esa sensación de el colectivo digital que está buscando como aprobación o está buscando el posicionamiento de temáticas tradicionales, derivado de este contexto de incertidumbre en la cual pues actualmente nos encontramos. Dialogando un poquito más sobre el artículo que escribiste, Carolina, en este mencionas que hay fenómenos como la energía femenina o el trato de esposa en redes sociales. ¿Qué significan estos términos y por qué pueden ser preocupantes cuando se vuelven tendencia? Sí, claro, muchas gracias. Pues el concepto tradwife es la abreviatura de traditional wife o esposa tradicional en español más bien, y surge principalmente en entornos digitales anglosajones que populariza como en plataformas de TikTok e Instagram. Y esto hace una referencia a mujeres que adoptan roles tradicionales
de esposa dedicada al hogar y dependiente económicamente. Asimismo, la energía femenina en algunos discursos digitales se asocia como a la suavidad, a la sumisión o a la pasividad como virtudes centrales, esperando que alguien más haga algo por las mujeres. En realidad es preocupante porque presentan la subordinación como una forma de autocuidado disfrazada de la pérdida de autonomía, como un beneficio emocional. Entonces, con respecto a todo esto, para empezar, estos términos antes ni siquiera estaban en nuestro contexto en general, sino que hasta ahora con las redes sociales fue que empezó a viralizarse y fue como un ideal en el cual todos quieren seguir o quieren tomar algunos aspectos para su vida y demás. Entonces, con respecto a esto, muchas veces hay mujeres jóvenes que prefieren seguir como esta teoría, este discurso de energía femenina, esperar a que alguien más haga algo por ellas, especialmente hombres. Caemos a esa subordinación en general, lo cual a veces es preocupante porque debemos entender que nosotras como mujeres también tenemos capacidad de resolver problemas sociales y problemas estructurales, no solo en la casa, sino que en la sociedad, y así pues llegar a tener como un resultado de nuestras capacidades. Perfecto, sí, justo me hacía eco también con este término que también se ha utilizado bastante de las chicas pick me, ¿verdad? De esas chicas que están como buscando constantemente la validación masculina. Y justo pues en redes sociales se ve mucho sobre videos de cómo ser una sad wife, de cómo mencionan ahí entre paréntesis, digamos, activar tu energía femenina, que la energía masculina, también pues la oposición, digamos, de ese tipo de narrativas de chicas de no, me niego a que llamen energía masculina, a simplemente soy independiente y sé hacer las cosas por mí misma, ¿verdad? Sí, así es. Sí, justo, entonces creo que se ha vuelto bastante, bueno, justo como mencionabas, es tendencia, ¿verdad? O sea, ha estado bastante activo en redes sociales, se consume mucho, ya tenemos a los jóvenes utilizando este tipo de términos, hemos visto noticias, por ejemplo, esta chica que era bailarina de ballet profesional y ahora se dedica a ser ama de casa en una granja. Entonces, sí, ha habido como muchos ejemplos y las redes considero que se están como bombardeando sobre este tema. Y digamos, ¿cuál consideras tú que sería como el riesgo de idealizar estos roles tradicionales femeninos en la actualidad, digamos, ya que a veces en el pasado la manera en la que se eran, digamos, los tratos o las condiciones de las mujeres eran diferentes a las que tenemos hoy y cuáles podrían ser los riesgos de que queremos traer esos viejos valores o esos viejos estándares a la actualidad. ¿Cuáles serían como los riesgos para las mujeres? Bueno, principalmente el riesgo es de que no existe una elección neutral en un sistema de desigualdad, sino que se presenta como aspiracional. Se ignora que muchas veces muchas mujeres en el pasado no estaban ahí por elección realmente, sino por imposición legal y económica, y sobre todo social, porque no quedaba otra opción. Entonces, en general, muchas guatemaltecas durante décadas no pudieron elegir estudiar, trabajar o participar políticamente. Y eso fue realmente lo que el pasado traía incluido, que muchas mujeres no podían desempeñar todas esas capacidades que tenían. Entonces, presentar el regreso a esos roles como tendencia aspiracional, sin reconocer esa historia o la cruda realidad, puede trivializar muchas las luchas previas. En sí, el riesgo está en invisibilizar el contexto histórico, por lo que realmente al idealizarlo es borrar la lucha de los derechos que hoy realmente nos permiten precisamente elegir. Y es lo que siempre se ha discutido, de que muchas abuelas ya, por ejemplo, le cuentan a sus nietas, es que yo en mi época yo quería estudiar, yo quería trabajar, pero realmente no se presentaron las oportunidades en aquel momento o no estaba permitido para las mujeres.
Entonces, ahora realmente que nosotras, la sociedad actual, tiene todas esas oportunidades, todos esos derechos, hay que aprovecharlos en lo que podamos realmente, porque nuestros antepasados, las mujeres especialmente, hubieran soñado con todas las oportunidades que tenemos ahora, como votar o participar activamente en política y en opinión. Entonces, nosotros que podemos aprovecharlo, creo que sí, sería justo hacer como ese reconocimiento histórico, porque no solo se quedó ahí, sino que muchas mujeres del pasado realmente lucharon para lo que hoy tenemos nosotros. Entonces, en general, sí, el riesgo es de que no haya como una conciencia histórica de todo lo que ha pasado. Sí, sabes, creo que además de este hecho de querer como honrar, digamos, la memoria histórica y pues el hecho que mujeres antes no tenían esas oportunidades, también se tiene que mencionar que este tipo de contenido que hay en redes sociales muchas veces es muy descontextualizado, digamos. Nosotros creemos que se pueden, digamos, estas chicas que ahora aparecen haciendo mil y unas recetas, que están re bien, pues que las hagan, que hagan su contenido de este material, pero es muy diferente el querer ser pues una esposa tradicional, pongámoslo entre comillas ahora, haberlo sido en ese entonces, ¿verdad? Haberlo sido hace años. Y ahora pues tenés la opción de elegir ser ese tipo de modelo de mujer, de persona. Antes eran más imposiciones, y también el hecho de que el contenido que consumimos usualmente está muy contextualizado a países de Europa, a Estados Unidos, que tiene condiciones diferentes, ¿verdad? Aquí lastimosamente en Guatemala seguimos viendo a mujeres que sufren mucho de violencia doméstica, violencia económica, que no es que pues quieran precisamente su meta de vida haya sido ser ama de casa y madre, sino que pues las circunstancias los llevaron a esto. También tenemos un índice muy grande, por ejemplo, de chicas, de niñas que desertan en el área escolar porque tienen que cuidar a sus hermanitos o tienen que atender la casa. Entonces es muy diferente contextualizar ese tipo de tendencias o añoranzas de valores tradicionales en un contexto, por ejemplo, de países europeos y en Estados Unidos, que es más decisión propia de la mujer, se podría decir, acá en Guatemala, que sigue dando, digamos, lo que pasaba antes, de que por contextos, por violencia, por machismo también en la sociedad, pues se siguen presentando esos hechos, ¿verdad? Entonces también creo que a veces las redes no nos contextualizan lo suficiente, o nosotros creemos que en todos lados es así, y no, ¿verdad? Siguen dándose estos patrones, estas situaciones, de manera que pues ellas seguramente a veces ni saben que existe ahora la tendencia de energía femenina y de esposa doméstica ideal, pero pues es su contexto, es su realidad, ¿verdad? Entonces creo que también eso también es como tarea de cada una y una de nosotras, de consumir el contenido de una manera responsable, sabiendo que pues los contextos son diferentes, ¿verdad? Sí, exactamente. Perfecto. Ahora, ¿consideras que estas tendencias en redes sociales se han puesto de moda por el contexto actual a nivel mundial, en el cual se presenta una tendencia que busca regresar a valores tradicionales, o tiene que ver con otros factores más asociados a cambios culturales modernos? Pues considero que ambos factores influyen en general, porque no es una sorpresa que todo esto sea una reacción conservadora global ante los avances de la igualdad de género, ya que cuando las estructuras de poder tradicionales se sienten muchas veces amenazadas por la igualdad, utilizan herramientas modernas, y en este caso las redes sociales son para intentar reinstalar los modelos antiguos de control. Era lo que realmente comentábamos, de que pues en otros países, en, en Europa o especialmente en Estados Unidos o demás, que sí tienen un contexto social muy diferente al de Guatemala. Entonces, allá sí quieren volver a regresar a todo eso que estaba hace unos años. Pero actualmente, o en Guatemala, como tú comentabas, es algo que todavía se sigue dando. Entonces, con trabajo arduo, aquí en Guatemala hemos visto de que la participación
femenina y especialmente juvenil muchas veces ha ido evolucionando, ha ido creciendo. Cada vez hay más jovencitas interesadas en participar y demás. Entonces, toda esta narrativa sí, a veces es como una reacción de los estereotipos que están muy descontextualizados de nuestra realidad. Entonces, nos damos cuenta que actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, las ideas conservadoras han venido en auge en todo sentido realmente. Y muchas veces aquí en Guatemala también se quiere adoptar. Y eso es lo preocupante, de que se quiera adoptar algo que no es propio, algo que no es de nuestro contexto. Entonces, en general, sí tiene mucho peso cultural y político, o sea, todo va relacionado en general. Perfecto, Carolina, ya para ir terminando, ¿qué mensaje positivo o proactivo crees que deberíamos destacar para que las mujeres puedan construir su identidad sin caer en esas tendencias de romantizar el pasado de manera agresiva? Bueno, para cerrar, creo que el mensaje más potente que debemos posicionar es que nuestra libertad muchas veces no es un exceso, ni es una moda, tampoco es un accidente que surgió solo porque sí, sino que es una herencia. Y a menudo todas estas narrativas digitales que nos venden la idea de que la vida moderna es demasiado agotadora y que debemos regresar al silencio o a la dependencia, es una forma de que nosotros podamos encontrar paz, pero debemos de ser muy cuidadosos, en general las mujeres, porque no hay paz real donde no haya autonomía. Y el mensaje proactivo para las mujeres jóvenes es especialmente que en un contexto como el nuestro, que es la identidad, que realmente se construye hacia adelante, no hacia atrás. Entonces eso es lo que realmente nosotros podemos querer, que seguir avanzando, no retrocediendo en algunos aspectos que muchas veces terminan siendo preocupantes. Entonces, tenemos que construir nuestra identidad sin caer en nostalgias regresivas, que debemos de entender tres cosas fundamentales. Y uno es de que honrar no es imitar. Podemos valorar el amor y la entrega de nuestras abuelas, que muchas veces vivieron en aquel tiempo. Ellas lucharon precisamente para que nosotras no tuviéramos que pedir permiso, por ejemplo, para existir, para comer, para salir, para hacer cualquier cosa o simplemente para opinar. Entonces la mejor forma de honrarlas muchas veces es ejerciendo la libertad que ellas no tuvieron en ese entonces. Asimismo, la autonomía es nuestra red de seguridad. Por ejemplo, con esta narrativa de Tradwife omite muchas veces la vulnerabilidad, la independencia económica y la política, que es una carga que realmente la cual todas estas tendencias consideran que debemos de huir realmente de nuestras responsabilidades como ciudadanos muchas veces, ya que realmente esta responsabilidad que tenemos es la única garantía que si las cosas salen mal, tenemos el poder de decidir nuestro destino. Es decir, de que no es la única forma en la cual nosotras, podemos elegir realmente. Y que nuestro lugar es el mundo entero en general. Nosotros podemos tener una visión muy diferente, podemos soñar con hacer muchas cosas y no limitarnos, y sobre todo no dejarnos guiar por tendencias que ni siquiera están, que nacen de nuestro contexto social de Guatemala y Latinoamérica, que pues como bien ya hemos hablado, no es algo que ya se erradicó, sino que sigue pasando actualmente. Entonces, realmente considero que todas las mujeres y todas las personas en general tienen esa opción de poder elegir, de poder tener autonomía en su vida, a considerar cuáles son las mejores decisiones y asimismo para construir una mejor sociedad de conformidad con la armonía social en general, y pues querer como que todo con nuestras acciones poder poner un granito de arena para nuestra sociedad en general.
Perfecto, Carolina, te agradecemos muchísimo. Gracias por aceptar la invitación al programa y pues nuevamente les invitamos a la audiencia que vayan a leer el artículo de Carolina. Van a estar en la publicidad del programa, está el QR para que lo puedan escanear. Y muchísimas gracias también a Jóvenes por la Transparencia por siempre acompañarnos. Y Carolina, muchísimas gracias también por todo este importante tema que venimos hablando hoy. Gracias por tus opiniones y por participar hoy. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio. Pues esperamos pronto poder estar acá en este espacio, seguir compartiendo nuestras ideas y pues asimismo gracias a todos los que nos escucharon en este momento.